Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Pasada comenzamos la tercera y última temporada, ¿verdad? Para resumir un poquito acerca de lo que hablamos la semana pasada. Y esta serie es tan importante porque trata acerca de lo que es la anatomía de nuestra alma, ¿verdad? Así que es imposible, si no entendemos cómo funcionan nuestras emociones, es imposible que seamos efectivos. ¿Amén? ¿Está conmigo? Si no entendemos el propósito de nuestras emociones, pues entonces no vamos a poder comenzar a conducirlas para que trabajen y nos ayuden. Porque emociones no poseídas o no controladas, pues terminan siendo, obstruyen que nuestra vida fluya. Así que es bien importante que vayamos poco a poco. Y comenzamos con el rey número 22, que es Hazor. Quiero leer la escritura que leímos la semana pasada, Josué capítulo 11, versículo 10 al 11. Dice: y volviendo Josué
tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Así que si estamos estudiando, ¿verdad? Y vemos cada ciudad que conquistó Josué como una emoción, ¿verdad? Entendiendo el espíritu de esta enseñanza, pues el autor se asegura de establecer que si Hazor es una emoción, él dice, esta es o era cabeza de todas las ciudades. Era una emoción influyente, era una ciudad influyente. Y dice, pues Hazor había sido cabeza de todos estos reinos, versículo 11, y mataron espada a todos cuanto en ellas tenía vida, destruyéndolo todo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Hazor lo pusieron por fuego. Así que esto es lo que el escritor establece. Y esta es la ciudad 22, Hazor. Entre muchos significados que tiene el nombre de Hazor, dice, ¿verdad? Uno de los significados principales es que es una corte alta o es un tribunal elevado. ¿Alguien sabe para qué es un tribunal? ¿Para qué es un tribunal? Un tribunal es ¿para qué? Para emitir ¿qué? Veredictos, juicios. Allí se sienta un juez y toma, ¿verdad?, ciertas determinaciones y emite un veredicto. Así que esta ciudad es importante en nosotros porque es la capacidad. Yo creo que si ninguno de los que estamos aquí va a entrar en un conflicto, ¿verdad?, con lo que yo voy a decir, pero constantemente todos estamos emitiendo veredictos. Y para emitir veredictos tenemos que reunir muchos elementos, mucha información. Concluimos acerca de todas las cosas. A ver, en una era de tanta tecnología, en donde tenemos la oportunidad de exponer los pensamientos que no existía antes. Porque si miramos 20, 30 años atrás, la gente tenía que hacer anónimos para poner sus opiniones personales, o tenía que escribirlas o llevarlas a otro foro. Pero ahora usted entra a alguna plataforma de las redes sociales y usted emite un ¿qué? Un veredicto, un pensamiento, una conclusión. Ahora yo le pregunto, ¿será importante nuestras conclusiones? ¿Tendrán efecto? ¿Tendrán efecto en las personas que nos leen, en las personas que nos miran? Claro que tienen un efecto. Así que es importante que entendamos que esta ciudad es la capacidad, diga conmigo capacidad, que Dios ha puesto en nosotros para poder llegar a las conclusiones. Así que las conclusiones son importantes, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿desde qué realidad o desde qué árbol nos estamos nutriendo o qué elementos estamos recogiendo para llegar a esas conclusiones? Las conclusiones son importantes porque es el resultado de alguna evaluación, cuando son factores externos que influencian situaciones de presión que pasamos, llegamos a veredictos. Pero ¿desde qué realidad nos estamos alimentando? Por eso es que esta ciudad es importante, ¿verdad?, que la entendamos. Porque esta ciudad antes de ser conquistada era cabeza. Ahora yo le pregunto, si esta ciudad era cabeza y la traemos a la realidad del pacto de la gracia, ¿cuántas cabezas tiene el cuerpo de Cristo? Así fue que terminamos la clase pasada. Diga conmigo, una cabeza. No pueden existir dos cabezas, no pueden existir dos opiniones diferentes. El mensaje en el pacto de la gracia es radical, así que no hay dos cabezas, no hay dos propósitos, no hay dos líneas filosóficas, sino que existe la única verdad, que es Cristo Jesús. Por eso es que él dice, yo soy el camino. ¿Yo soy qué? ¿La media verdad? No, yo soy la verdad. Y luego dice, yo soy la vida. Así que esto es relevante que lo entendamos. Así que esta capacidad, lo primero que hace Josué, y lo leímos en las porciones que leímos al principio, es que la destruye. Dice que no dejó rastro de vida. Así que porque no pueden haber dos gobiernos paralelos. Y esto nos enseña que nosotros tenemos que poco a poco, diga conmigo poco a poco, tenemos que tener paciencia. Dios tiene, y paciencia más con nosotros mismos.
Porque si no tenemos paciencia con nosotros mismos, no la vamos a tener con nadie. Así que poco a poco tenemos que ir matando todo rastro de vida. Y cuando pensamos en rastro de vida, tenemos que pensar en tradiciones, líneas de pensamiento, conductas aprendidas. ¿Cuántos se han visto respondiendo en el tiempo presente basado en experiencias de otros, en tradiciones, porque fueron cosas que aprendimos? Lo vimos en personas que nosotros idealizamos y adoptamos sin cuestionar. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree que debemos adoptar formas, principios, leyes mentales o emitir nuestros juicios basados en experiencias de otros? No, nos pueden ayudar, claro que nos pueden ayudar, nos pueden dar una pizca de sabiduría, pero es importante que nos nutramos de la persona que se llama la sabiduría. ¿Cuántos saben que Cristo es sabiduría? ¿Cuántos saben que usted es sabio porque vive en el sabio? Nos movemos, nos fluimos desde el sabio. Así que por eso la Escritura dice que el que esté falto de sabiduría, pídala al Señor porque Él la tiene en abundancia. Así que todo lo que usted necesite para emitir juicios, para emitir conclusiones, usted tiene que nutrirse desde esa sabiduría y esa realidad. Así que esto era una ciudad importante porque es en nosotros, cuando traemos esta emoción a nosotros, es la capacidad. Así que Hazor es la capacidad de ver todas las cosas, pero no tan solo quedarnos viéndola, sino concluir. ¿Por qué? Porque concluir emite, ¿verdad?, aquello que está gobernándonos a nosotros. Nosotros vamos a hablar conforme a ¿qué? Al gobierno que está en dominio en nosotros. Por eso es importante que lo veamos desde esa realidad y asegurarnos que nuestras conclusiones, como lo hace un juez en un tribunal, de nuevo, Hazor es, diga conmigo, corte o tribunal, es como un tribunal supremo. Ahora, yo le pregunto, ¿de qué se nutre un juez para emitir un veredicto? ¿De la ley? ¿De la Constitución? ¿Del Código Penal? ¿Seguimos mencionando? Hay muchísimas leyes. Casos, cuando hay una demanda, hay un veredicto, una jurisprudencia, exactamente. ¿Por qué? Porque eso se establece como una jurisprudencia, se establece como un orden. Por eso es importante que sepamos que al momento de nosotros emitir conclusiones, veredictos, cuando vemos una situación de presión, cuando pasamos un mal rato, cuando estamos frente a decisiones. ¿Cuántos se han encontrado frente a decisiones y han tenido que usar esa capacidad para emitir un veredicto? ¿Me quedo, no me quedo? ¿Hago esto, no lo hago? ¿Perdono, no perdono? Para usted perdonar, ¿qué tiene que emitir? Tiene que ir a la capacidad de usted, de esa emoción, y decidir si va a perdonar a la persona. Ah, pastor, pero yo no puedo perdonar. Tú puedes perdonar. Número uno, tienes la capacidad para perdonar. Y número dos, la capacidad de perdonar es un poder conferido. Porque todos podemos perdonar porque vivimos en el que puede perdonar. Es algo conferido, no es que no podamos. Diga conmigo, yo puedo perdonar. Así que esto lo tenemos que ir, ¿verdad?, viendo y asegurarnos que todos los veredictos sean el resultado de nutrirnos desde el árbol de la vida, desde el conocimiento de la vida. La pregunta es, hoy, si yo le pregunto qué factores o elementos estoy tomando para emitir juicios y veredictos, ¿bajo qué pensamiento los estoy haciendo? Esto es relevante, iglesia. Pues yo puedo decirle, yo me paro aquí, yo puedo decirle, mira, Dios lo va a hacer por ti, Dios te va a ir mejor. Todas esas cosas que nos motivan y elevan nuestras emociones. Pero la pregunta es, ¿bajo qué? ¿Qué yo estoy usando para llegar a mis conclusiones? ¿Bajo qué está alimentando esa línea de información que yo necesito para decidir? Todos estamos, si yo le pregunto aquí, ¿cuántas decisiones usted tomó hoy? Usted me va a decir, tomé 5 o 6. Usted alguna decisión tuvo que haber tomado hoy. Yo tomé muchísimas decisiones hoy. Usted decide qué va a hacer por la mañana. Usted se levanta y tiene que usar
Hazor, porque usted tiene que emitir un veredicto y decidir, establecer qué es importante y qué no es importante. O usted es robótico por la mañana. Usted decide, y usted decide si usted está haciendo algo que le está haciendo daño, o si está viendo algo que está afectando su realidad como hijo de Dios. Usted sabe que todo lo que usted oye y ve se le añade. Y entonces usted tiene que usar la capacidad de Hazor para decir no, basta. ¿Por qué? Porque todo es lícito, pero no todo conviene. Usted va a la Constitución, usted va a la jurisprudencia de Dios y usted se nutre de lo que es importante. Usted tiene que decidir y emitir veredicto si continúa con ciertas amistades o no. Usted tiene que decidir si sigue tocando puertas o no las toca. Usted muchas veces tiene que decidir salir de círculos que son tóxicos, que hacen daño. Todo tiene que ver con esa capacidad. Así que si esa emoción no está poseída, de nuevo, recuerden que Hazor es la capacidad de emitir veredictos, de tomar decisiones, de establecer qué es lo que voy a hacer, qué pasos voy a dar. Piense por un momento que usted no se nutra de la realidad del árbol de la vida al momento de tomar una decisión. Usted va a cometer locuras. ¿Por qué? Porque no se está nutriendo de esa realidad. Entonces, yo le pregunto, ¿será importante poseer esta emoción? ¿Será importante conducirla de la forma correcta? ¿Será importante ver la importancia que tiene para nosotros, para seguir dirigiendo, para seguir viendo qué es lo que vamos a hacer? Por eso, esta es bien importante, ¿verdad? Y cuando no se posee, cuando esta ciudad no se posee de la forma correcta, cuando no se entiende desde la realidad del reino de Dios, se convierte en una emoción muy peligrosa. Como todas las emociones que no se poseen con la vida de Cristo, dile a alguien, son muy peligrosas. Son muy peligrosas, todas las emociones. Hasta el gozo, si no se posee, es peligroso. Usted sabe que usted no puede tomar decisiones muy contento, ni muy triste. Porque no podemos ser, porque estamos haciendo papeles de personas irracionales. Nosotros tenemos que tener juicio, por eso es que tenemos que ser juiciosos, por eso es que esta emoción hay que poseerla y decidir qué es lo que yo voy a hacer. No todo es un chiste o no todo es tan serio. Entonces tenemos que ver, ¿verdad?, que todas las emociones, pero particularmente cuando no se posee esta emoción, es muy peligrosa porque continuamente nos hace concluir erradamente desde una mentira. Usted sabe que si usted es gobernado por la verdad de Cristo, o ¿qué es lo contrario a la verdad de Cristo? Vamos, esto es, de nuevo, el evangelio es radical. O estamos en la verdad, o estamos ¿en dónde? En la mentira. Así que todas sus decisiones se están alimentando o de la verdad o de la mentira. Yo te pregunto hoy, las decisiones que has tomado, los pensamientos que estás teniendo. Usted está tranquilo en su casa y usted comienza a generar pensamientos. Usted comienza a tener un juicio. Entonces está el hombre espiritual, que ese sí puede juzgar todas las cosas. Pero está el hombre natural, que no tiene la capacidad de juzgar. ¿Por qué? Porque se nutrió en el pasado del conocimiento del bien y del mal. Está infectado, hay información borrosa. Está dañada esa información. Así que debemos entender que si esto no se trabaja, pues entonces se convierte en un peligro. Es muy peligrosa porque lleva a sus víctimas a ser reactivos a todas las cosas y no ser juiciosos. De nuevo, cuando esta emoción no se posee o cuando Hazor no se posee, las víctimas de esta emoción siempre van a ser reactivas, pero no van a ser juiciosas. Que nosotros tenemos la capacidad de ser juiciosos en todas las cosas. Eso es lo que nos diferencia del reino animal y de otros reinos en la tierra. Dios nos dio esa capacidad de ser juiciosos, de ser cuidadosos, de observar. Lo importante de esta emoción es que nos ayuda a discernir.
yo le pregunto, ¿qué dice la Escritura cuando nos falta el discernimiento o la capacidad de discernir? Perecemos. Mi pueblo perece por falta de discernimiento. Entonces, cada vez que usted no opera desde la realidad del juicio correcto, con la emoción de Hazor gobernada, cuando usted no es juicioso, pues entonces usted siempre estará expuesto a deslizarse, irse por el barranco, perecer en muchas cosas y muchos problemas que hoy la gran mayoría, y no aquí, porque yo sé que nos hemos educado muchísimo y todavía nos estamos educando, la gran mayoría de las personas cuando cometen muchos errores, ¿a quién le echan la culpa? Le echan la culpa o a Dios o al diablo. O a Dios o al diablo. Usted los ve, ¿esto fue Dios o esto fue el diablo? ¿Qué es eso? Una conclusión, un veredicto. Y son personas que son víctimas y no son juiciosos. Otro problema que produce esta emoción cuando no se posee es que nos lleva a reaccionar a todas las cosas. Número uno, desde los complejos. Piense por un momento, ¿cuánto sabe lo que es vivir? ¿Conoce gente acomplejada? Vamos a ver, levánteme la mano. ¿Cuántos conocen a algún acomplejado? ¿Cuál es el peligro de una persona acomplejada? Tienen unos demonios en la cabeza creados y unos fantasmas y todo es personal, todo gira alrededor de ellos. El mundo tiene que ver con ellos nada más. Piense por un momento en cómo esa persona constantemente está emitiendo veredictos, conclusiones. Piense, métase en la mente, imagínese la mente de una persona que vive acomplejada por todo. Va a estar concluyendo de forma errada, va a estar concluyendo que todo es contra él o contra ella. Nadie tiene todo tiene que ver, es algo personal, una lucha. Otros se esconden también. Sí, porque el complejo, el fruto son muchos los efectos de una persona acomplejada. ¿Y usted cree que una persona que tiene a Cristo debe esconderse? No tenemos necesidad de esconderse. La Biblia dice resplandece. Dice, levántate tú que duermes y resplandece. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir escondidos? No, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Qué dijo Cristo? Que una luz no se puede poner debajo de una almohada. Tiene que alumbrar para que todo el mundo la vea. Así que nosotros no tenemos ninguna necesidad de andar escondidos ni andar ocultos. Pero los complejos o una persona acomplejada vive escondido, vive en una guerra, piensa que todo el mundo la tiene contra él o contra ella. Y vive en un eterno conflicto. Yo le pregunto, ¿esto obstruirá la fluidez de la vida de Cristo en ellos? Oye, ¿la obstruye? Claro que sí, es una pared. Es una pared de gypsum board, de cemento y de cemento armado. Entonces se convierte en... Entonces, quien no puede ver esto, pues entonces estará echándole culpas o vivirá, ¿verdad?, pensando que todo el mundo tiene algo contra ellos. Otro factor son las tradiciones. Una persona que es gobernada por las tradiciones, piense por un momento todas las tradiciones que usted ha tenido que cuestionar en la vida. Pues usted las eleva a ese tribunal alto y usted discierne. Estamos hablando que en esta capacidad está el poder de discernir las cosas. Entonces usted tiene que ver que hay tradiciones que usted tiene que ver si son necesarias. ¿Cuánto edifican las tradiciones que yo tengo hoy? Más, vamos a hablar de los paradigmas que se parecen a las tradiciones. ¿Usted piensa que los paradigmas en un tiempo fueron buenos? Son buenos, claro que sí, pero posiblemente en el año 2025, 2026 no van a ser buenos. ¿Por qué? Porque no se amoldan a la realidad. Las tradiciones son iguales. ¿Cuántas tradiciones no hemos traído de otras iglesias, de las familias? Conductas aprendidas que las adoptamos sin querer queriendo.
pero nadie las cuestiona, hermana. Pues todo el mundo las trae, igual que las tradiciones dentro de la iglesia. Pues que donde yo estaba así, así. No, es que cuando yo me estaba bañando yo recibí la voz. Y yo creo que esto se tiene que hacer así. Pues mire, yo no tengo problema que Dios te haya hablado mientras te bañaste. Los respeto, créame, no vaya a tomar como que estoy atacando a nadie, no. Pero no podemos, el problema de las tradiciones es que si no se manejan y se juzgan, nos llevan a imponer algo que es de carácter personal, pero no corporativo. Así que Dios nos puede hablar, claro que sí, que te puede hablar en el carro, te puede hablar en tu cuarto de guerra, como tú quieras hacer, puedes tener tu tiempo, puedes hacer muchísimas cosas, pero es importante hacer el análisis o el juicio correcto, ser juicioso para no imponer cosas en el cuerpo que son estrictamente personales y no corporativas. Así que las tradiciones tienen que ser cuestionadas, tienen que ser evaluadas. No es que sean malas, no es que sean un daño del todo para la congregación o para su vida personal, pero usted tiene que tener un juicio honesto. Diga conmigo, juicio honesto. Porque eso es lo que hace esta emoción. Esta emoción nos ayuda a hacer un juicio honesto. A ver el pro, el contra, ver los resultados, ver si esto suma, si esto resta. Es que el mensaje de Cristo es integral en todas las cosas y tenemos que aplicarlo a todas las cosas. Ver el daño que pueden producir las tradiciones, lo que puede convertirse también en que es una obstrucción hasta para la prosperidad. Entonces tú tienes que evaluar, ¿verdad?, con justo juicio si tus conclusiones están siendo alimentadas por las tradiciones. Jesús tuvo conflicto con las tradiciones. Su mensaje siempre fue con las tradiciones y personas aferradas a las tradiciones lo llevaron a la cruz. Que ese era el propósito final de Cristo. Claro que sí. Sí, pues claro, Judas era necesario. Y todo el grupo de discípulos que estaban con él, los 12 apóstoles completos eran necesarios. Lo que pasa es que nosotros entramos en unas luchas y nos aferramos al carácter personal de esas personas y a ver si Jesús tuvo éxito o no éxito, pero todos fueron necesarios. Como todos los que estamos aquí presentes, todos somos necesarios con nuestros pros y nuestros contras. Somos obras en construcción y seguimos siendo edificados, como dice la carta a los Efesios, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Para dejar qué? Para dejar las cosas que son de qué? De niños. Porque eso es otro factor que influye en nuestras decisiones y en nuestro análisis o en nuestra evaluación desde esa realidad de juez espiritual. También está la inmadurez. ¿Usted cree que la inmadurez no tendrá un costo alto en la vida de muchos de nosotros? Claro que la tiene la inmadurez. Entonces la inmadurez es la que nos hace actuar y responder, ser reactivos. Créame, la inmadurez alimenta muchos problemas de los que hoy son recurrentes en nosotros. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene edad, pero son inmaduros. Hay gente que ha crecido en el cuerpo bio, pero son inmaduros en su alma, en su forma de ver, en su forma de pensar. Porque sí tenemos que ser como niños, pero es al momento de absorber lo que es la revelación. Pues si no somos como niños, no podemos entender el reino de Dios. Así que es importante que lo veamos desde esta realidad. Y por último, también los prejuicios. ¿Cuántos saben lo que es un prejuicio? ¿Te parece al complejo? Es primo hermano del complejo. Una persona con prejuicio de todo. No se adapta, no puede adaptarse. Una persona con prejuicio se le hace bien difícil adaptarse a la vida del cuerpo de Cristo, para que usted lo sepa. Está en el cuerpo, pero no puede entender cómo funciona el cuerpo, porque anda con un prejuicio fuera de control. Y ese prejuicio se va alimentando, porque esa persona gobernada por el prejuicio se va alimentando de todas las falsas experiencias que va teniendo y las peores las que va creando en su mente. Tiene prejuicio para todo. No da pasos, no decide, no toma las decisiones que tiene que tomar. ¿Por qué? Porque está gobernado. ¿Por qué?
por los prejuicios. Así que, basado en esto, ¿verdad? Tenemos que mirarlo. ¿Por qué? Porque todo esto lo que hace es que nos o conduce a la persona que no ha poseído la capacidad para ser juicioso, lo lleva a concluir apresuradamente, sin ver la verdad de todas las cosas, porque solo busca el beneficio personal desde esa experiencia de inmadurez, de prejuicios, de tradiciones, de complejos, de muchos problemas, ¿verdad?, que no dejan y no permiten que la persona pueda ser funcional en una palabra que la he mencionado muchas veces aquí, que es el propósito eterno de Dios. Diga conmigo, Dios tiene un propósito. No hay propósitos personales. Yo sé que posiblemente hay gente que tiene todavía estas ideas en su mente. Usted puede tener sueños, eso tiene nombre, diga conmigo sueños. Usted puede tener ideas, diga conmigo son ideas. Pero en la vida del cuerpo de Cristo solamente hay un propósito eterno. Es un propósito eterno. ¿Y qué es el propósito eterno? Donde está consignada la voluntad de Dios. Así que la meta es poder hacerse una sola cosa con la voluntad de Dios. Pero le pregunto yo, ¿sigue siendo conflictivo o conflictiva la voluntad personal con la voluntad de Dios? Pues claro, pues eso lo experimentamos. Obsérvese. El mayor conflicto no es con su prójimo. El mayor conflicto lo tenemos nosotros al momento de abrazar y asimilar la voluntad de Dios, porque queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. Ese es el mayor conflicto. Esa es la mayor desgracia, está ahí. Por eso es que hasta nuestra oración tiene que ir dirigida a corregir que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Pero chocamos con esa realidad. ¿Por qué? Porque estamos constantemente llegando o concluyendo apresuradamente. Y esto parece quizás una emoción piadosa, ¿verdad? Porque es la que nos hace sentir y juzgar según las apariencias. Pero la semana pasada yo traje una porción bíblica que el Señor Jesucristo dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad ¿con qué? Con justo juicio. Esa es la meta. Cuando poseemos esta emoción, cuando Hazor está poseído, entonces estamos listos para juzgar con justo juicio. Por eso cuando no se posee, se convierte en un estorbo para la extensión de la justicia de Dios. En Cristo todos podemos, porque somos la justicia de Dios. Diga conmigo, yo puedo en Cristo porque yo soy la justicia de Dios. La meta o el propósito de Dios es que en esa capacidad de usted, que usted tiene de Hazor, vamos a ver esa capacidad habilitadora de concluir, de llegar a veredictos. Dios quiere que eso esté en un buen estado porque es necesario el manifestar su justicia a través de nosotros. Por eso es que el vaso tiene que estar ¿qué? Limpio y tiene que estar en orden. Porque piense por un momento Dios tratando de manifestar su justicia en un vaso que está confundido, en un vaso que está complejado, en un vaso inmaduro, en un vaso que no está en línea con esa realidad. Pero mientras esa vida nos va habilitando a todos para hacer la justicia del juez justo que es Cristo, pues entonces nosotros podemos ir viendo que sí podemos. Pero mientras no se posee, pues entonces esto obstruye, estorba para que seamos la justicia de Él. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué?
justicia de Dios en él. Así que si un juez emite un justo juicio, ese justo juicio trae consigo beneficios. Así que lo que Dios está diciendo aquí es que yo quiero que tú estés habilitado, esa capacidad en nosotros de emitir juicios, de hablar, de concluir, de llegar a veredictos, tiene que estar en línea. ¿Para qué? El original dice para que mostremos la justicia, para que seamos la justicia. Así que cuando usted esté en orden con esta emoción y cuando usted entiende que Dios lo convirtió a usted en la justicia de Él, entonces usted puede ser, diga conmigo, operativo. Cuando yo te digo operativo y hablamos de la justicia de Él, si somos la justicia de Él, pues entonces cuando nosotros estamos claros en esta realidad, cuando llegamos a un lugar, nosotros podemos cambiar la atmósfera de ese lugar. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Diga conmigo, yo soy la justicia. Yo no lo puedo creer por usted. Diga conmigo, yo soy la justicia de Dios. O sea, donde usted se mueve la justicia de Dios. Lo que usted habla viene de la justicia de Dios. Donde usted camina está la justicia de Dios. En su trabajo, diga, está la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque, diga conmigo, yo soy la justicia de Dios. Esa es la realidad en la que estamos. Pero para que esa justicia fluya, de nuevo, justicia son soluciones, hay sanidades, hay milagros, hasta milagros financieros. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros financieros? Si Jesús le dijo a Pedro, vete allí al pez, el primer pez que pesque, paga las contribuciones, las tuyas y las mías. Y ahí está, y cuando el primer pez estaba el dinero ahí. Había dinero para pagar las contribuciones de Jesús y había dinero para pagar las contribuciones de Pedro. Dios hace los milagros que tenga que hacer. Multiplicar lo que tenga que hacer. Pero dile a alguien, es a través de mí. No, pero que usted lo tiene que creer. Porque si no, usted va a estar esperando que alguien venga a hacerlo por usted. Para eso tú eres la justicia de Dios. Y para eso tú tienes que tener esta emoción en orden y poseída para que todas tus conclusiones y veredictos sean los correctos. Veredictos conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de emitir alguna conclusión, tenemos que estar habilitados, preparados y creer que podemos hacerlo. Muchísimas personas hoy no están viendo beneficios porque no lo creen. Eso es demasiado para mí, demasiado imposible para que pueda ser cierto. ¿Cuánto alguna vez ha pensado eso? Es que eso que dice el pastor es que es demasiado para que sea cierto. Claro, la mente natural está haciendo un juicio. El hombre natural que no está hecho para emitir un juicio está llevándote a una conclusión incorrecta. Cuando tú necesitas tener fe, cuando tú necesitas ver la posibilidad. La mente natural te dice algo, pero ¿cuántos me dicen a mí que de la realidad del interior, del espíritu, hay otra voz que nos habla? ¿Verdad que sí? Nos habla. Haz lo correcto, parece el diablito aquí, el angelito aquí, como los muñequitos. Esa es la experiencia que tenemos dentro. Hay una voz que nos habla aquí, diga conmigo, hay una voz que me habla aquí. Alondra, ¿te habla una voz aquí a veces? Pero te habla otra aquí, ¿verdad que sí? Te dice, hay una voz que te dice lo incorrecto, hay una voz que te dice métele un golpe, o una bofetada porque es lo que se merece, porque ese es el veredicto de la naturaleza adámica. Pero la vida de Cristo, ¿qué nos dice desde adentro? Pero, ámalo, claro, eso es un veredicto correcto, eso es una conclusión correcta. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Cuando Jesús estaba en la cruz, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. ¿Cree que es importante que entendamos la naturaleza de las personas que nos rodean para llegar a los veredictos correctos? Claro que sí. Porque usted sabe cómo usted puede manejar sus emociones a la medida que usted sigue entendiendo la naturaleza de las personas. Si usted entiende la naturaleza de las personas, usted va a evitar
experimentar emociones tóxicas. Hay personas hasta que se enojan con las personas. Entonces tenemos que emigrar ya desde esa realidad. Yo siempre lo digo, esto parece un chiste, pero yo le digo a la gente, mire, la mejor, usted perdone el ejemplo, pero yo lo he puesto en las prédicas. Usted tiene que entender la naturaleza para no sufrir desilusiones. Porque muchas desilusiones que hoy usted está pasando es por causa de que usted espera más de las personas de lo que debe esperar. De nuevo, usted espera más de las personas de lo que debería esperar. Entonces yo siempre lo pongo un ejemplo práctico. ¿Cuántos han ido alguna vez a un hipódromo? No, ninguno, porque ustedes son unos santos, ¿verdad? Y le ven al jockey. Pero piense por un momento, bueno, no ha ido, pero ha visto la escena de un hipódromo. Si usted está ahí viendo donde van los caballos de carrera, pero en uno de los espacios hay una vaca. Cuando suena el tiro y la vaca no sale corriendo, le pregunto, ¿la vaca fue hecha para correr? De nuevo, ¿fue hecha para correr o fue hecha? ¿Para qué es la vaca? ¿Para dar qué? Leche, ¿verdad? Nos da leche, ¿qué más? Carne, mantequilla, para eso es la vaca. Pero si usted se enoja porque la vaca no salió cuando sonó el tiro, ¿quién es el problema? ¿Usted o la vaca? Usted es el problema, porque usted puso una expectativa incorrecta. Usted idealizó la vaca. Es que la vaca iba a salir corriendo. El problema no es la vaca. El problema es la expectativa que usted puso. Y lo mismo, esto es un consejo práctico que yo le doy. Si usted quiere normalizar sus emociones, aprender a no enojarse más de lo que debería vivir enojado, tiene que aprender a comprender la naturaleza de las cosas que le rodean. Hay una porción bíblica que dice que Jesús se apartó en un momento dado por causa de la naturaleza de las personas. Hasta él mismo se cuidaba, ¿verdad? Y no es que nos vamos a alejar del todo, pero sí, si no estamos preparados, si no estamos aptos, si no entendemos la naturaleza de las personas, pues sí, a veces separarnos por un tiempo es bueno, para entonces luego regresar con la visión correcta. Porque eso es lo que hace la capacidad de Jasón, nos ayuda a tener una visión correcta, una visión juiciosa acerca de todas las cosas. Piense por un momento que usted no se enoje ya más con las personas. Claro, usted dice es que no es posible, pastor. Claro, para usted no es posible, pero para el Señor es posible. Yo le estoy enseñando códigos para que usted se enoje menos, para que pueda descansar. Porque, mire, usted aprenda esto. A veces con las personas con las que usted no puede conciliar el sueño porque está enojado, esas personas son las más que descansan. Descansan y usted aturdido la noche completa. Y yo le pregunto, ¿valdrá la pena uno enojarse con las personas? No, olvídate de eso. No vale la pena. No vale la pena. Que me ofendió. No vale la pena. Si te ofendió tienes que perdonarlo. Que habló de mí. La Biblia dice que iban a hablar de ti. O sea, el problema es que tú ignoras lo que dice la Escritura. Que me ofendió. Idealizaste a esa persona porque sabes que la persona te puede ofender. Ve la importancia de tú entender todo el macro de todas las cosas. Y así uno aprende a vivir, uno aprende, se adapta. No es que nos vamos a reducir esa vida, pero vamos a estar por encima. No vamos a vivir bajo esa realidad en donde nos poseen ellos a nosotros. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Entonces, en ese punto tenemos que estar claros, tenemos que estar fuertes para que podamos fluir desde esa realidad. Porque créame que por más que usted huya, usted fue creado y habilitado para hacer la justicia de Dios. Digo, si es que está en Cristo. Fuimos creados para manifestar y vivir en la justicia de Dios. De nuevo, la justicia de Dios es la capacidad de representar a Dios con los veredictos correctos y cambiar las atmósferas donde nos movemos. Una atmósfera donde hay un justo es una atmósfera libre de muchos problemas.
pero usted lo tiene que entender. Usted tiene que entender que usted es un hijo de Dios. Usted tiene que entender que usted tiene más autoridad que Satanás. Usted tiene que entender muchas cosas que posiblemente hoy no ha podido comprender. Y tiene ideas vagas acerca de su posición como hijo de Dios. De que usted se mueve en un poder. El poder de la resurrección, de que usted tiene el Espíritu Santo. Que es una capacidad poderosa que Dios nos ha dado. Atributos de Dios que son necesarios. Todo lo que usted necesite para resolver un problema hoy, diga conmigo, está dentro de mí. Sí, claro. Paciencia, ¿dónde está? Dentro. Amor, ¿dónde está? Dígalo. Benignidad, dentro de usted. Paz. Entonces, ¿por qué sigue pidiendo paz? Creo que tienes que ver la paz que tiene dentro de usted. Pues digo, de nuevo, si es que usted tiene el Espíritu Santo, pues si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Contra tales cosas no hay ley. Así que esto tenemos que comprenderlo. Y una vez estamos posicionados en esa realidad, ya entonces en ese tribunal alto se comienzan a emitir los veredictos correctos. La meta es que nosotros seamos hombres y mujeres que podamos emitir constantemente los veredictos correctos, conclusiones correctas. Esa es la enseñanza de esta clase. La capacidad de concluir, no de la forma que aprendí de mamá, papá, del tío, de la abuela, de la comadre, no de las tradiciones, no desde la inmadurez, sino desde la vida de Cristo. Veredictos correctos para todos. Cuando emitimos veredictos correctos desde el árbol de la vida, desde la vida de Dios, entonces estamos preparados y habilitados. Comenzamos a ver la parte que nos toca hacer como participantes en la vida del justo. Y es el punto donde comprendemos que la justicia no se ejecuta desde la ley del bien y del mal, sino desde la vida del Espíritu. Desde el hombre interior, desde ese hombre espiritual que nos ayuda a juzgar correctamente. Sí juzgamos, pero viendo cada cosa desde la naturaleza de Cristo para determinar si su fuente es humana o si la fuente es divina. Ese es el punto donde tenemos que estar. Esto edifica, no edifica, esto es de Dios, no es de Dios, esto es del mundo, esto es del cielo. Esa es la capacidad en donde estamos, ¿verdad? Cuando yo le estoy predicando aquí a las personas, la gran mayoría de las personas está en un juicio en su mente. Está clasificando el mensaje. Es una decisión personal. Yo no tengo problema. No hay problema. Si aprende, no hay problema. El problema es que si ese juicio no te deja, y entonces cae en el prejuicio, en el complejo, o piensas que es un ataque y lo emites y emites un veredicto, y entonces te cierras a ser enseñable. Eso es un problema. Si tú tienes la capacidad de discernir, la Biblia dice, el mismo Pablo dijo que en el juicio personal acojamos lo bueno y desechemos lo malo, hasta de los mensajes. Porque eso nos ayuda a no ser monigotes de las mentiras. En el pasado, ¿qué nos enseñaban? Que los servicios eran buenos a la medida que había más amenes y más gloria a Dios. Y hoy yo les puedo decir que esos amenes y esos gloria a Dios eran la mayor distracción para el entendimiento de ese mensaje. De nuevo, porque la emoción no nos permite entender y ser juiciosos al momento de aprender. Así que no necesariamente ni el aplausímetro, ni el amén, ni el gloria a Dios, ni el brinca-brinca, ni el salta-salta son sinónimos de que esa persona está creciendo, de que esa persona está entendiendo la verdad. Nada de eso es sinónimo de eso. Pero cuando afirmamos y cuando hacemos el juicio correcto y cuando abrazamos la verdad, entonces estamos listos. Y ver, ¿verdad?, esa capacidad si edifica, si no edifica. Porque la condición de destituido en el pasado, antes de venir a Cristo, al mantenernos condenados
desechados no nos permitía hacer ese juicio correcto. Le voy a traer una porción que es importante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de juicio o de juzgar, es imposible no tomar una porción como esta, ¿verdad? En la enseñanza. Y está en Mateo 7, 3 al 5. Mira lo que dice Jesús. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de quién? De tu hermano. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás tú a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Mire cómo Jesús le dice. ¿Cómo le dice? Hermano mío, amada mía, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja ¿de quién? Del ojo de tu hermano. ¿Por qué? Porque la condición de destituido y condenado de la vida adámica no puede juzgar. ¿Por qué? Porque esa condición tiene viga y tiene algo que le obstruye. Y Jesús entonces la cataloga como, ¿cómo la cataloga? Jesús la llamó como hipócrita, porque es un asunto de condición de naturaleza. Porque Jasor sin ser poseído se inclina a juzgar y señalar a otros sin ver la pared que tiene delante. Cuando esto está fuera de control, yo pienso que escribí ahí Jasor, ¿verdad? Que el miércoles lo tenía escrito. Pero Jasor sin poseerse tiene una fijación en los errores del prójimo. Usted tiene que ver hoy, si usted cuando va a trabajar con algo en su vida, usted se fija en el error del prójimo. Porque eso es lo que hace esa naturaleza caída. En cambio, la naturaleza de Cristo nos involucra y nos ayuda a ver hacia adentro, a observar, a ver realmente las cosas que tenemos que cambiar y no las cosas que tiene que cambiar el prójimo. Muchísimos problemas hoy se podrían evitar si nos fijáramos más en lo que tenemos que cambiar nosotros y no en lo que tiene que cambiar el prójimo. Muchísimos problemas créame, porque de lo contrario vamos a estar emitiendo ese juicio incorrecto. Y fue lo que le pasó a Adán cuando Dios le pide rendición de cuentas por lo que había ocurrido. ¿Qué es lo que se da? Diga conmigo, un juicio. ¿Y a quién le echó la culpa a Adán? A la mujer. ¿Y a quién le echó la culpa a Eva? A la serpiente. ¿Y a quién le echó la culpa a la serpiente? Esa, como no podía hablar, no le echó la culpa a nadie, pero si llega a hablar, le echa la culpa a algún árbol, al árbol de fruta. El árbol de fruta me obligó, porque es así. ¿Ve? Eso no es una conclusión, es una conclusión. No es un veredicto, es un veredicto, pero un veredicto, gloria, incorrecto. Y hoy tenemos que salir de aquí con nuestros ojos abiertos, ver, ¿verdad? Y observar qué cosas nos están llevando a conclusiones incorrectas que deberíamos nosotros cambiar nosotros mismos, pero buscamos a alguien que tiene la paja, el error, cuando somos nosotros. Diga, soy yo. Soy yo. Jasor, sin ser poseído, se nutre de ese prejuicio que no permite que asumamos responsabilidad y que avancemos en los resultados correctos. Dios quiere que avancemos en los resultados correctos. Usted está aquí en esta noche porque Dios quiere que usted avance en los resultados correctos. Que asuma responsabilidad. Que diga, esto me toca a mí. No le toca a la esposa, no le toca al esposo, no le toca al hijo, no le toca a la hija, no le toca a la suegra, no le toca a los papás. Diga conmigo, me toca a mí. Ese juicio nos ayuda a concluir las cosas que tenemos que cambiar, a ver la viga que está frente a nosotros y asumir esa responsabilidad. Nos ayuda también a desvincularnos de las distracciones que nos desenfocan al momento cuando tenemos que hacer los cambios que tenemos que hacer. Nos ayuda a ver y entender todas las cosas desde la vida correcta. También nos ayuda a ser enseñables.
Si hay algo que hoy es vital en la vida de todos nosotros, es que necesitamos ser, dile a alguien, enseñables. Usted tiene que ser enseñable. Porque si usted no es enseñable, usted entonces se va a mantener ignorante. Le va a decir amén a aquello que requiere un análisis. Le va a decir sí a personas que requiere que hagamos un discernir particular para no caer en la trampa de nadie, para no caer en los lazos de nadie, para vivir, como yo dije recientemente, en la vida del libre, porque nosotros somos hombres y mujeres libres. Somos libres. Y esto tenemos que entenderlo para fluir en esa realidad, para que no se bloquee la capacidad, para dejar de emitir veredictos incorrectos y evita que nos desvinculemos de hacer desde el ser, desde esa realidad de la vida del justo, para seguir creciendo, para no echar culpas y asumir la responsabilidad. El juicio de los talentos, el hombre más cómodo le dijo al Señor: escuché algo de ti y me escondí. Un mal juicio alimentado por la opinión de otros. ¿Cuántas veces usted no ha hecho algo por la opinión de otros? Si usted echa un ojo en las redes sociales, las opiniones de otros, las experiencias de otros, se meten en su sistema sin usted querer. Toda esa basura se va metiendo y lo conduce. Eso es lo que yo llamo, ¿verdad? Ese es el efecto rebaño. O sea, todo el mundo haciendo algo detrás del fracaso de otra persona, simple y llanamente porque no se hace un justo juicio desde la vida del justo. Por eso el juicio correcto solo puede operar cuando participamos de la vida que juzga correctamente, y es la vida del Hijo. Jesús fue claro con esto. San Juan 5:30, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. San Juan 5:30. Esa tiene que ser la aspiración, a vivir desde esa gracia, aprender cada día a caminar en esa realidad. Por eso uno de los trabajos de la gracia es que nos reeduca, nos transforma para discernir qué pertenece a la vida de Cristo y qué pertenece a la vieja creación. Las influencias, las fuentes que nos están alimentando, todo esto tiene que ser cuestionado, amada iglesia, para poder ser correctos, para no caer en crisis ajenas, para no ser esclavos de prejuicios ajenos, de complejos internos, de fantasmas que nosotros hemos creado en nuestra mente. Todo esto tiene que ser cuestionado y alumbrado para poder vivir en absoluta libertad. Y que todas las respuestas sean en Cristo, puedan ser desde la mente de Cristo, no desde una voluntad personal mañosa, contaminada, dañada, afectada, sino desde la voluntad del Padre que vive en nosotros y que nos ayuda a funcionar en el justo juicio. No mi voluntad, diga conmigo la voluntad del Señor. Cuando entendamos esto, podremos comprender muchas cosas más. Pero mientras querramos proteger una voluntad que tiene que estar en la cruz, entonces vamos a estar en una constante batalla sin llegar a las conclusiones correctas, sin emitir los juicios correctos, sino que vamos a estar operando desvinculados desde el justo, que es el Padre. Cristo, al estar en el Padre justo, y nosotros al estar en Cristo somos justos. Y al ser justificados, somos la justicia de Dios que se manifiesta en todas las cosas. Mañana cuando usted entre a la próxima puerta, cuando usted pase el próximo umbral, cuando usted esté en un lugar de influencia, usted sepa
que no es usted, es la justicia de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es usted, es Cristo. Cristo en vosotros es esperanza de gloria. Y cuando entendemos esa gloria, todas nuestras respuestas y todas nuestras atmósferas van a ser atmósferas de gloria. Usted sabe que en silencio usted puede emitir y crear atmósferas de gloria. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a que, ¿qué es la gloria? La gloria es la idea que el sistema religioso nos metió en la mente. 10 en el piso, los otros llorando, el otro allá corriendo, peleando, pataleteando, corriendo por la... Oye, no, yo no tengo problema con eso, pero eso no es gloria. Eso no es gloria. Que usted puede responder por razón de la presencia de Dios que usted mismo está experimentando. Se cae, yo he corrido, pero eso no es gloria. Gloria, ¿sabe qué es lo que es gloria? Cuando la gente vea los atributos de Dios en usted. Eso es gloria. Se le va el amén a cualquiera. Yo te digo, ¿cuánto la gente ve en ti los atributos de Dios? Esto es simple. Un árbol de manzana. ¿Cuándo el árbol de manzana está en toda su gloria? Cuando tiene manzana. Yo te pregunto, cuando tú estás en los lugares, ¿eres un manzanal? ¿Se dice así, manzanal? ¿Chinal? ¿Cómo se le dice a los árboles cuando están en su mayor fruto? Qué disparate, ¿verdad que sí? Qué cosa. Pero esa es la gloria. La gloria de un árbol es cuando está lleno de frutos. Tu gloria es cuando estés cargado de los frutos de Dios. Cuando estés cargado de los frutos del Espíritu, cuando tengas las palabras correctas, tranquilo, con tu presencia. Usted sabe que muchos de ustedes cuando llegan a los lugares, ¿qué es lo que muchas veces se da? Un silencio. Se normalizan situaciones. ¿No le ha pasado? Puede ser que no lo quieren ahí, pero lo normalizó la situación. Puede ser que lo respeten, pues normalizó. Usted llega a un lugar que están haciendo, o conversando o hablando del prohibido y se callan. Usted, porque la justicia de Dios llegó a ese lugar. Cuando usted llega a un lugar que están murmurando y dejan de hablar, la justicia de Dios llegó a ese lugar. Cuando llega a un lugar que estaban burlándose del prójimo y pues se paraliza el vacilón, ¿sabe qué? Usted logró que la justicia de Dios gobernara ese lugar. Pero tenemos que hacer un cambio aquí del chip de lo que es la gloria. Y entender que la gloria, bueno, la unción es la capacidad, pero la gloria es cuando esa capacidad se expresa en su máximo. Así que tú eres ungido porque estás en el ungido. Y puedes manifestar gloria porque estás en la gloria del unigénito glorioso de Dios. Por eso la Biblia dice que vean tu gloria a la medida que se unen como tú y yo somos uno. ¿Cuántos saben que la unidad es uno de los atributos más grandes que confirma una vida gloriosa? Unidad, pero no lo aprendimos así. No, es cuántos fueron sanados, cuántos fueron liberados, cuántos echaron vómito en la bolsita, todas esas cosas. Yo no tengo problema con eso, pero no podemos migrar la idea de una vida gloriosa a experiencias que ocurren en ciertos lugares. Si le va bien, no hay problema. Pero para mí, por el entendimiento que tengo de la Escritura, gloria es cuando usted puede estar lleno de los frutos que son el resultado de la capacidad, que es la unción que le habita, porque usted vive en el ungido. Dudas, preguntas. Denle un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies. Aleluya. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
que tenga de ti misericordia y que ponga en ti su paz, su shalom y su bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ser parte de nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Recuerda, todos los lunes, redes de oración. Miércoles de break. Viernes, culto de jóvenes, Generación Fe. Y no te pierdas todos los domingos nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Si quieres bendecir nuestro ministerio con una ofrenda, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el área de donaciones. Busca Iglesia Fe y Gracia y recuerda que Fe y Gracia es tu casa.